Ahora seguimos con nuestro congreso y tenemos con nosotros a Aldo Linares. Él es periodista, sensitivo y pertenece al grupo de investigación ETA, fundado por el padre Pilón. Además es conferenciante vinculado a temas heterodoxos y colabora además en diversos medios de comunicación, como en el programa de televisión Cuarto Milenio. Y hoy lo tenemos aquí para hablarnos en su conferencia sobre el posible acercamiento al otro lado. Así que es un placer, Aldo. Mucha suerte. Vale. Hola. Buenos días a todos. Siempre es bonito poder estar hablando de temas que primero me bullen dentro y que tienen que ver muchísimo con lo que soy, con lo que he sido y con lo que supongo que seré aquí y cuando me toque partir. Y siempre es bonito hacerlo acompañado, sobre todo con gente a la que se ve en sus miradas ese brillo que muchas veces es paradójico, ¿no? Que es el brillo de lo desconocido, de esa curiosidad que tiene lo desconocido, que nos hace salir de nosotros mismos y nos hace convertirnos en motores de... Me gusta mucho usar la palabra magia, de magia. ¿Por qué? Porque cuantos hemos estado sentados aquí, como cuantos estáis sentados allí, todos compartimos ese gran motor de ilusión frente a las grandes preguntas. Y las grandes preguntas no nos alejan del hombre de Cromañón, ni del Neandertal, ni nos alejan probablemente de muchos de los seres que pueblan otras galaxias, porque todos tenemos ese punto de trascendencia, queramos llamarle como queramos llamarle, que es latente, y que en el fondo es la vida, y es lo más natural y al mismo tiempo lo más misterioso y lo más maravilloso que hay. Yo quiero agradecer, como todos mis compañeros lo han hecho, pues al Ayuntamiento y a todo el equipo, a Alfonso y a todo el equipo por la cordialidad, por la cercanía, por la preocupación constante por nosotros. A vosotros porque por vosotros es que se genera esta realimentación, este feedback de poder contar cosas, de poder compartir, de poder exigirnos, de poder rebuscar. A las dos asociaciones que están implicadas en esto también, y que es bonito recordar que tanto el cáncer como las discapacidades no son pozos sin fondo, sino simplemente baches. La enfermedad no es la persona, es una circunstancia. La persona es otra cosa. Del mismo modo que este cuerpo cuando se cansa, el chofer, que es el espíritu, pues se va. Entonces, yo he pensado que quería hablaros del posible acercamiento del otro lado, porque digo posible, porque aunque yo no creo que existe el otro lado, yo sé que existe, pero no voy a intentar convenceros a ninguno, ¿vale? Pero no creo, sé. Y esta certeza, que parece muy pedante, parte de la base de que lo sé, pero que hay muchísimas cosas de las cuales no tengo ni idea, y que mientras más vamos avanzando con el grupo, por ejemplo, con las investigaciones, con los pequeños hallazgos que tiene el día a día, que es donde más se gesta el laboratorio personal de cada uno, pues uno va descubriendo que mientras más abre los ojos, el horizonte es más amplio. Cuando veníamos para aquí del hotel, para mí, que yo trabajo en una oficina todos los días con un ordenador, poder mirar el horizonte y poder ver las montañas es fantástico, es alucinante, como ayer cuando volvíamos, o sea, poder ver las estrellas es increíble, porque en Madrid no podemos ver las estrellas como se ven aquí. Pero esos detalles tan pequeños, en el fondo, son los que nos hacen sentir parte de esa trascendencia. Así que ese posible acercamiento lo pongo como posibilidad porque es parte de todos y porque a veces sí ocurre y otras veces parece que ocurre y otras veces no es tal. Y como los zorros o los lobos que pueden estar en cualquier explanada, pues tenemos que ser cautos, tenemos que ser observadores y sobre todo tenemos que ser listos. Pero también tenemos que ser como niños, porque tenemos que intentar que el deslumbramiento sea permanente en nosotros. Una pregunta sin deslumbramiento se convierte en cansancio y en desgaste.
pero con deslumbramiento se convierte en descubrimiento. Y eso creo que es una cosa que tenemos que aprovechar, sobre todo el tiempo que estemos aquí. No sabemos cuánto va a ser, pero es fantástico. Nos preocupamos muchas veces pensando en la vida más allá de la vida y desperdiciamos el tiempo que tenemos aquí, que es el que nos toca. Ya cuando nos toque ir allí ya sabremos muchas cosas. Ahora lo importante es aquí. Y entonces vamos a empezar justamente hablando un poquito del tiempo, ¿no? El tiempo que en realidad nuestro reloj, además del corazón, son nuestras respiraciones. Ese circuito continuo de intensidades que está allí, ¿no? Y que tiene un ritmo y una cadencia y una constancia que en nuestras existencias son decisivos para comprender qué hacemos cada uno de nosotros aquí. Todos tenemos un corazón, todos respiramos, pero cada experiencia personal es completamente distinta, aunque haya patrones más o menos comunes en todos. Pero cada persona es un mundo. Y eso es decisivo para empezar a comprender un poquito el otro lado. En esa constancia, todo parece que transcurre bajo el soporte del día a día. Y en realidad es un soporte. El día a día es un soporte. Nos despertamos y ya estamos como metidos en un carril de cosas. En un carril de cosas en el cual la costumbre nos lleva a distintas velocidades por muchas cosas que hacemos. Por muchas cosas que sentimos, por muchas cosas que pensamos. Y nuestras percepciones también entran en un carril de diferentes velocidades. Por la mañana podemos sentir con mayor velocidad porque quizás estamos despiertos, los que despertamos rápido, y por la noche la velocidad a veces se activa mucho más o cobra otros tintes o de repente se vuelve más aletargada y nos cuesta más comprender o percibir. Y la máquina que es nuestro cuerpo de una manera u otra es un tren que recorre, digamos, la geografía de nuestro rol vital en una parcela que tenemos en esta vida en la que nos hemos metido, nos ha tocado vivir. Y esa parcela muchas veces es la conciencia. Y la conciencia está íntimamente ligada con el otro lado y con sus posibilidades. Pero bueno, la conciencia también, además de ser un tren, además de ser un gran vagón, también es un caballo desbocado y a veces es una fiera muy mansa y otras veces es un bichito al que hay que hablarle con mucho cariño. Pero ese circuito de intensidades de respiraciones muchas veces se nos remueve como un suspiro. Y ese suspiro está muy, 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 muy ligado al hecho fantástico que engloba muchas veces al otro lado. Muchas veces la situación, el contacto con ese otro lado es como un suspiro. A veces un suspiro fuerte y otra cosa es tan débil y tan sutil, pero que nos maravilla de la misma manera. Y ya de antemano os digo que esto no es exclusivo de nadie, al contrario, es inclusivo a todos, a todos. Todos tenemos una capacidad de proyección, todos tenemos una conciencia, todos tenemos una inteligencia, todos tenemos una cantidad de arquetipos que viven en nosotros, que conforman nuestra conducta, nuestras creencias, nuestras idealizaciones, pero todo eso es un caldo de cultivo potentísimo justamente para activarse con nuestros sentidos. Entonces, no hay elegidos, no hay... A ver, hablando de bandeja de plata, si yo veo espíritus, no es que yo sea una persona especial, no, sino simplemente que en mi fisiología, para mí esto es un estado psicoorgánico, algo afina de una manera más acentuada que en otros, pero todos lo tenemos, todos. Y desde ya os digo, una persona que sienta estas cosas no es ni un gurú, ni es un ser alado, ni nada, no, para nada. Y el que venda eso miente. Porque que yo sepa, aunque yo desde pequeño haya visto cosas, me tengo que levantar a las 8 y 6 de la mañana todos los días, tengo que planchar, tengo que irme a la oficina, tengo que prepararme la comida, tengo que pagar recibos, estoy nervioso por si voy a hacer bien las cosas. Y os juro que muchísimas veces, en gran parte del día, no estoy pendiente de ese otro lado. Estoy más pendiente de que en este lado las cosas salgan bien. Con lo cual no me hace nada especial, nada. Pero, sin embargo, ese suspiro al que me refería muchas veces tiene un aire de sorpresa que también es extensible a todos, y en ese aire de sorpresa es cuando asoman
aparentes realidades que porque no las veamos no están, no significa que no estén. Lo que pasa es que no nos fijamos en ellas. En mi vida siempre utilizo los mismos ejemplos muchas veces porque como no voy a vender motos y me considero una persona más o menos estable emocionalmente, digo más o menos porque la estabilidad personal y emocional muchas veces también es como un electrocardiograma, fluctúa, pues me he dado cuenta que el trayecto de la vida de cada uno relacionado con lo fantástico, con lo imposible, con lo especial o trascendente, a veces eso es más natural de lo que pensamos. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces pensamos, a ver, ¿habrá o no habrá? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo en este momento os estoy viendo, ¿vale? Y es uno de los que siempre uso. Miro al costado, miro para allí y veo. Pero que no mire detrás no significa que no hay nada. Está ahí. Lo que pasa es que yo no he hecho esto. Pero está. Esto tiene mucho que ver con el otro lado también. Y tiene mucho que ver con situaciones como por las cuales en casa a veces sentimos un que nos hace saltar, cuando en el fondo es un hazme caso. Mucho del acercamiento al otro lado es más natural, muchísimo más natural de lo que pensamos. Y no tiene tanto que ver con el miedo, sino más bien con situaciones de vida que son absolutamente comunes a todos. Porque todos hemos tenido seres queridos, porque todos hemos tenido amigos, porque todos tenemos circunstancias en las cuales por estrés, por lo que sea, desatamos cosas de las que somos capaces, que se producen. Y os aseguro que más que hablar de fuerzas negativas, más que hablar de todas esas cosas, tendríamos que hablar más bien de fuerzas emocionales, de fuerzas familiares, de fuerzas espirituales, como queramos llamarle. Cielo, infierno, lo que queramos está aquí. De hecho, somos nosotros todo eso. Entonces, me gusta mucho pensar que en congresos como este, pues uno desarrolla la posibilidad de conectar cosas. Nosotros somos nuestra propia síndone. Somos nuestra síndone. Y de hecho, en nuestra síndone dejamos nuestras marcas. Y tenemos la gran ventaja de que podemos observarlas. Lo que pasa es que, claro, a ver quién es el guapo que le gusta mirarse en una síndone. Pues con el otro lado es igual. Ahora lo iremos viendo. Desde siempre y hasta siempre, desde siempre y hasta siempre, hemos tenido y tendremos algo que nos acerca a la inquietante sensación de respiración a la que me refería. Yo siempre escribo cosillas así, no porque sea un guión, sino porque no quiero que se me vaya a la cabeza, porque intento decir muchas cosas por una sencilla razón, porque cuando las experimento, cuando me pasan, como sé que tengo que utilizar mis sentidos para compartirlas, por ejemplo, con mis compañeros del grupo, a veces me quedo corto con las palabras, porque el flujo de información que recibo es muy veloz. Pero claro, cuando te encuentras con algo, con alguien que no tendrías que estar viendo y te está diciendo algo, yo por lo menos en mi caso me sigo preguntando, ¿es que estoy viendo esto realmente? Porque sería muy fácil decir, estoy viendo esto. Pues no, me lo tengo que preguntar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que pueden llevarme a fascinarme, a fabular. Entonces, escribo esto ¿por qué? Porque me gusta centrar detalles para que no se escapen cosas. Porque esa respiración a la que hacía referencia hace un momento a veces se acelera. Porque la emoción nos acelera. Y entonces queremos abarcar 40.000 cosas. Y también en el mundo de este misterioso acercamiento al otro lado, descubrimos que esa respiración, ese contacto, esa presencia, eso, parece que formase parte de un código genético extremadamente sutil, que está ahí. Llamémosle espacio continuo, sumum, lo que queráis. Gran conciencia, y que nos acerca de una manera muy directa, muy ancestral, muy antropológica, muy sociológica, a una experiencia que no sabemos explicar, pero que nos transforma profundamente. Quien vive una experiencia cercana al otro lado, a espíritus, apariciones, lo que sea, aunque sea una distorsión de la realidad, esa persona siente que la ha vivido. Es como que hay un toque en el cual la experiencia es tan directa que la persona que la siente, aunque no sea así, de una manera u otra la transforma. ¿Eso tiene sus riesgos? Pues ya lo veremos.
la historia a través de sus páginas ha dejado señales de inquietudes por todo lado. De muchísimas personas que ante la curiosa llamada de lo misterioso, pues han cruzado una frontera, la frontera del miedo, para ver si pueden vivir esas situaciones. Y todo esto ha ocurrido sin que haya distinciones de credos, ideologías, tiempos, estudios, niveles culturales, aunque todo esto es definitorio. O sea, el nivel cultural, el credo, todo esto define muchas veces la manera en que nosotros podemos interpretar lo que estamos viendo. Pero en el fondo da igual, porque pasa en todo lado y en todas las épocas. Fantasmas, espíritus se han visto a lo largo de toda la época. Y la gran excusa de que el bajo nivel cultural genera estas cosas realmente es pobre y mezquina. Porque el nivel cultural muchas veces no tiene nada que ver con el nivel espiritual. Y muchas veces sabe más un pastor que una persona con 6 carreras que es un absoluto patán o un cretino. Entonces las cosas son como son. Y también se han dado casos en los cuales, y es gracioso, muchas de estas apariciones de estos espíritus no tienen nada que ver con la ultratumba. Y entramos en terrenos fascinantes que afortunadamente la maravillosa ciencia pues ahora está contemplando otras realidades. Pero ahora bien, si en una época se describió a esos habitantes como, o esos espíritus, fantasmas, ánimas, almas, como queramos llamarles, como habitantes de un mundo vaporoso, en el progreso de los tiempos, ese mundo vaporoso, como mi querida Sol sabe, se convierte en cocinas de casa, en un salón con un ordenador, un sitio como este. Y parece que la historia y el paso del tiempo también está en ellos, aunque sea distinto, pero se mantiene. Y creedme, aunque sé que es un poco paradójico, no da miedo. Lo que da miedo es el desconocimiento por nuestra parte. Cuando éramos pequeños nos daba pánico la oscuridad, porque veíamos la habitación a oscuras. Pero cuando estirábamos el dedo, cuando teníamos el valor de estirar el dedo y hacíamos así, se encendía la luz, el miedo se iba. Pues con esto es algo parecido. Creedme, no... A lo largo de las investigaciones que hemos tenido con EFTA, por ejemplo, nunca hemos tenido un espíritu de 3 cabezas con colmillos que haya venido disparando sangre por todo lado y con 40 espadas, no. Hemos encontrado gente enfadada, hemos encontrado gente con situaciones determinadas y gente muy amable también, muy amable, pero gente como nosotros, ¿vale? Quedémonos con eso, como nosotros, tal cual. Y como el tiempo es como es, a mí me gusta pensar y viajar un poquito para tirar atrás, para ver que en el fondo muchas de las cosas de las que somos pues vienen ligadas al pasado, como por ejemplo en Egipto, en la isla de los Nubios, hay una pequeña montañita que está llena de estas joyas y que es fantástica, fantástica. Y hay muchas representaciones de muchas cosas que están ligadas al pasado, a la trascendencia y a la interpretación que daba el hombre respecto a los cultos mortuorios, a la idea del más allá, a la idea de la transformación del alma en algo más esencial. ¿Eso se mantiene? Sí. ¿Somos más avanzados que ellos? Pues no. Pues no. Habrán cambiado los ropajes, habrán cambiado técnicas, habrán cambiado soportes, pero hay muchas cosas que siguen siendo las mismas. Yo me pregunto, ¿han evolucionado los instintos? ¿Las pasiones han evolucionado? No parece que mucho, ¿no? Parece que ese latido se sigue manteniendo, esa cosa se sigue manteniendo. Entonces, ese hálito entre lo sagradamente pagano, que siempre está y que lo mantenemos, y que incluso las religiones, que es muy gracioso, construyen sus grandes cultos sobre cultos paganos, aunque aparentemente tapan una cosa para montar otra, pero bien que se nutren de otras fuentes, lo sabemos muy bien y es fascinante. Pues ese hálito de lo sagradamente pagano se puede ver en todo lado y se puede ver al otro lado del mundo con puntos comunes que dan mucho que pensar.
Porque más allá de la suposición de que las culturas se comunicasen por viajes extraoficiales de lo que se nos ha enseñado, yo nací en Perú, Colón no descubrió nada, evidentemente, nada. Si vais a las zonas más montañosas de Perú, vais a encontrar poblados, rasgos que son absolutamente tibetanos, y son fascinantes y son mucho más interesantes, incluso son mucho más volátiles que la mosca. Pues nos damos cuenta que, claro, lo que nos perdemos de la historia, al otro lado del mundo, como en Nubia, o sea, imaginaros Nubia y el Perú, está ahí, y hay como unos hilos conductores que son tan fuertes respecto al mundo de la ultratumba, pero tan parecidos, que decimos, ¿por qué son tan parecidos? Aunque haya habido tradiciones en los viajes que se han hecho, que los cultos se hayan manifestado, ¿por qué hay esas conexiones? ¿No será quizás que en nuestra naturaleza humana, en nuestros arquetipos más profundos, hay algunos rasgos que se mantengan porque son de verdad? ¿No será eso? ¿No será posible? ¿No será que en medio de todo este silencio de cosas que hemos visto, saltemos y nos vayamos a Arequipa, Perú? Yo soy de Arequipa, que es una ciudad muy andaluza, por cierto, en los cuales, si en Egipto encontramos esa trascendencia en piedras hacia el cielo, en el Cañón del Colca, en una zona que se tiene que cruzar por un puente, encontramos estas tumbas donde por dentro también hay figuras que son muy parecidas a las egipcias, pero que había ese contacto con lo trascendental desde ese mismo punto de silencio, de soledad, no del dejarse morir, no del dejarse sentir y pensar, sino simplemente de conectar con eso que estaba ahí, con esos dioses, con ese cielo que luego nos vendieron como el cielo. Pero si pensamos un poco antropológicamente, sociológicamente, ¿no será que ese cielo simbolizaba una cosa muy distinta a lo que nos han vendido del cielo? ¿No será que ese cielo quizás era una cristalización también espiritual de muchas cosas muy potentes? Y lo repito, decimos el hombre antiguo, pero cuidado, no era el hombre primitivo, no. En su adecuación, en su manera de ver las cosas, en su contacto con la naturaleza, probablemente hayan sido mucho más directos y probablemente hayan tenido mucho más acceso, independientemente de plantas de poder, independientemente de enteógenos, de chamanismos, de lo que fuese, han tenido contacto con una realidad que curiosamente, en esta época, cuando alguien interiormente decide dar ese paso, ojo, con esto bien amueblado, pues empieza a descubrir cosas interesantes. No sé. En todas las etapas de la vida, digamos, podemos darnos cuenta que esos hilos comunes están, y saltamos a nuestra época, y en una iglesia de Bilbao, a mí me gustan mucho las iglesias es un espíritu que está por ahí. En una iglesia de Bilbao, me gustan mucho las iglesias, además fue la semana pasada, el carnaval de Bilbao, que como le contaba a Miquel, me lo pasé muy bien, pues entré y me encontré con esto. Y me encontré con una señora que se persignó, me miró y me dijo, hijo, por si acaso. Y se puso en medio, donde está la vara, entre las ánimas y el culto. Y yo le pregunté, señora, ¿y por qué se ha puesto en medio? Me dice, no, porque yo no soy de este lado, pero no quiero ser tampoco de este lado. Y me pareció muy tierno, pero me pareció muy... De repente, en las iglesias, que se crea o no se crea, son templos, y los templos hay que respetarlos, pues sentí ese disparo como al pasado por completo. Y pensé en Egipto, y pensé en el Cañón del Colca, y pensé en muchos sitios, y dije... Es que está ese pálpito, está ese suspiro, esa respiración, esa cosa que nos conecta con el alma, con el espíritu, con lo que queramos llamar. No sé, ya digo, llamémosles espíritus, y si queremos, cuando se ponen de gala, pues llamémosles almas.
Y cuando nos hacen saltar del sitio, pues llamémosle fantasmas, como queramos. A ellos les da igual, les da completamente igual. Porque en el fondo, ellos ni se llaman espíritus, ni se llaman almas, ni se llaman fantasmas. Se llaman Paco, se llaman Francisco, se llaman Ana, con sus nombres, con sus galas, con sus caras, con sus mejores expresiones, con su carácter, con sus retintines, con su sentido del humor, con sus pasiones, con sus egoísmos, con sus hambres, con sus vanidades, con todo, como nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son espíritus como nosotros somos espíritus. ¿Queréis ver un espíritu? Pues miraros vosotros. Tal cual, tal cual. Y como decía Miguel ayer, que solo yo aplaudimos así muy en plan, es que hay mucha gente que vende tantos cuentos con todo esto que enfada. Porque luego aparecemos, pues, Paloma, Miguel y yo, y nos dicen, pues vosotros sois muy normales, no sois de verdad. ¿Pero qué esperabais? ¿Qué esperabais? Que viniese con... Queridos hermanos, tengo a 4 ángeles aquí, tengo a 6 guías aquí y todos estamos avalados por la unidad cósmica No, es que no funcionan las cosas así, son mucho más naturales. Mucho más naturales. Cuando Sixto hablaba ayer, que se moría de miedo, es que es normal, es lo que somos. No hay trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón, es lo que hay. Por eso cuidado con lo otro. Y lo otro, ese otro lado feo, con eso sí hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque esos son los verdaderos fantasmas. Ficino decía, respecto al alma, que esta viaja y se difunde entre los cuerpos celestes y es transmisora de las potencias del cielo. Se mueve con mayor facilidad que todas las demás cosas. Es interesante, ¿por qué? Porque en ese otro lado, los espíritus, almas, almitas, muertitos, como queráis llamarles, o amiguitos como queráis, o amigos, o señores, señoras, como queráis, pierden esa densidad física en el sentido en que cada vez mientras más conciencia van teniendo la pierden. Entonces hay otras leyes físicas que están allí. Y entonces pues ocurre esto, que se mueven con mayor facilidad. Tienen un mayor acceso a quizás leyes físicas que para nosotros son distintas porque a nosotros nos ha tocado este estado de vibración, este estado de densidad, este estado de composición material que de una manera u otra es una cárcel, porque el cuerpo es lo que es un coche en el que nuestro espíritu está y que funciona como funciona y nos condiciona evidentemente. Yo para leer mis anotaciones he tenido que poner la letra grande porque tengo astigmatismo y tengo la vista cansada y eso me condiciona y me condiciona también sensorialmente. ¿Por qué? Porque tengo que poner más atención en las cosas para hacerlas. Pero para el espíritu llega un momento en el cual, no es automáticamente, en el cual todo eso cambia, da igual. ¿Y a qué es un chollo? ¿A qué sí? Imaginaros, poder moveros sin necesidad del cuerpo, poder hacer las cosas que queráis. ¿A qué es fantástico? Pues es tan fantástico como si nosotros nos envalentonamos y espabilamos y hacemos determinadas cosas que pensamos que no podemos. Y en el fondo, el más allá se construye aquí. Porque muchas veces decimos, yo es que cuando me muera, ojalá que me vaya bien. Pues cúrratelo aquí. Cuando tú te vayas, no se te va a resolver nada. Lo único que vas a dejar es un poco el cuerpo físico en una caja y si no, pues en maravillosos fuegos que se deshacen, pero no se te resuelve nada. O sea, lo que quieras para allí, búscatelo aquí. Leyes de acción y reacción, causa y efecto, están ahí. Pero me gusta poner citas porque, claro, sería muy bonito que yo os dijese que me nutro solamente de lo espiritual y no es así. O sea, creo que nos nutrimos de todo lo que hay y sobre todo porque mientras más vives, más amas y más sientes y más quieres saber. Y en el fondo, pues como somos, tenemos que buscar herramientas en todo lo que haya. Para mí, La lámpara maravillosa de Valle Inclán es un libro que es fantástico. Y es un pequeño catálogo de ocultismo, bien entendido, poético, intrincado, pero que es como todo. Si queremos aprender, pues tenemos que aprender.
y para aprender hay que buscar, ¿no? Y él dice una de las cosas que me gusta mucho y que además tiene ese puntillo ocultista, dice: por cualquiera de las tres veredas estéticas que peregrinen las almas, siempre en el reposo del último tránsito, allí donde se cierra el círculo, rompen el enigma del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos de aquí, nuestro enigma del tiempo se parte. O sea, cuando llegamos a ese túnel, a esa luz, que curiosamente ayer cuando Sixto hablaba lo pensaba, Sixto hablaba de los sendras. Es que ese túnel de luz también es un sendra, porque pasamos a otra dimensión. Pasamos a una dimensión de vida, que curiosamente le llamamos muerte porque no tenemos ni puñetera idea de lo que es. Pero la muerte no existe en realidad. Lo que existe es el cese de un estado vital biológico que nosotros conocemos. Pero eso no significa que se acaba. Del mismo modo que, hablando nosotros aquí, no tenemos ni idea de lo que estarán hablando en la casa de la esquina. Pero hay gente que está ahí hablando. Y del mismo modo, ¿sabéis por qué creo que hay vida más allá de la vida también? ¿Por qué sé que hay vida más allá de la vida? Por una razón muy sencilla. Si, por ejemplo, hoy yo me muero, imaginaros, ¿vale? Hoy yo me muero, mañana va a salir el sol, va a haber renacimientos y la vida va a seguir. Yo me he ido, pero van a nacer niños y niñas, van a cambiar muchas cosas y van a seguir avanzando las cosas. La vida sigue. Las circunstancias son lo que van pintando, pero en el otro lado muchas veces, cuando se comprende eso, es cuando realmente empieza el aparato lógico de la transformación. Porque la vida en el otro lado es completamente lógica, completamente lógica, completamente lógica. Los ilógicos somos nosotros, pero el desarrollo de la vida es completamente lógico y es fascinante.